Hare Krishna. Continuamos con la lectura del Diario Trascendental de Harisauri, capítulo 2, Sri Vrindavan Dham. 2 de diciembre de 1975. Tras una corta caminata en la mañana, nuestro grupo salió de Nueva Delhi por el camino principal de Agra hasta el distrito de Mathura, a 2 horas de viaje. Justo antes del giro hacia Vrindavan, Prabhupada se complació de ver un cartel recientemente erigido, promocionando nuestra casa de invitados internacional Krishna Balaram de ISKCON. Cuando su automóvil doblaba a la izquierda por el camino Chatikar, un Arnavadas que esperaba ansioso en la banquina, en una motocicleta, se adelantó velozmente para informar a los devotos de la inminente llegada de su divina gracia. Recorrimos las últimas pocas millas por el angosto camino, pasando por campos abiertos y arboleados y arbustos a la vera del camino, hasta que la aldea de Vrindavan finalmente estuvo a la vista. Trajo una fuerte sensación de logro, como si llegáramos a casa. Vrindavan no es un pueblo ordinario. Hasta un devoto neófito como yo puede percibir qué atmósfera espiritual diferente hay allí. Cuando las agujas de nuestro templo de ISKCON estuvieron a la vista, los comentarios de Srila Prabhupada sobre una encantadora descripción del Mathura Mandala de Rupa Goswami en el Néctar de la Devoción corrieron por mi mente. Recuerdo al Señor parado en las orillas del río Yamuna, tan hermoso, en medio de los árboles Kadamba, donde muchos pájaros trinan en los jardines. Y estas impresiones siempre me están brindando una realización trascendental de bienaventuranza y belleza. Este sentimiento sobre el Mathura Mandala y Vrindavan, descrito por Rupa Goswami, puede en realidad ser experimentado por los no devotos. Los sitios dentro de las 84 millas cuadradas del distrito de Mathura están tan bellamente situados en las riberas del río Yamuna que cualquiera que vaya allí nunca quiere regresar al mundo material. Estas expresiones de Rupa Goswami son ciertamente descripciones realizadas de Mathura y Vrindavan. Todas estas cualidades prueban que Mathura y Vrindavan están situadas trascendentalmente. De otro modo, no habría posibilidad de invocar nuestros sentimientos trascendentales en esos sitios. Tales sentimientos trascendentales emergen de inmediato y sin falta en cuanto se llega a Mathura o Vrindavan. Por la misericordia de Srila Prabhupada, nosotros, discípulos, estamos realizando la verdad de estas palabras. Vrindavan convoca e inspira un sentimiento de extraordinaria devoción. Bandada de peregrinos de todo el país vienen a bañarse en las aguas santificadas del Yamuna o simplemente a pasar un día y una noche dentro de sus límites santos. En especial, en las épocas auspiciosas del año, decenas de miles de peregrinos congestionan el sendero del Parikram de 9 millas de Vrindavan, al circunvalar toda la zona. Algunos recorren repetidamente toda la distancia una y otra vez, no caminando, sino ofreciendo continuos dandavats. Y además, aparte de los peregrinos visitantes, están los residentes de Vrindavan, ancianos y viudas que han venido a pasar sus últimos tiempos, buscando un alivio al nacimiento y la muerte repetidos, antes que una cura temporal a sus dolencias físicas. Ellos saben que morir en Vrindavan significa nunca tener que volver de nuevo a este mundo material. Hay literalmente miles de templos en el área más grande de Vrindavan. Respecto al tamaño,
van desde los más enormes, estructuras modelo con cúpulos y torrecillas y elaborados tallados, hasta casas simples en las cuales las deidades familiares tradicionales son adoradas humildemente. Las más famosas son las de los 6 Goswamis, los seguidores íntimos de Sri Chaitanya Mahaprabhu. La moderna Vrindavan ha emergido y florecido en mérito a los esfuerzos primeros de Srila Rupa y Sanatana Goswamis, hace unos 400 años atrás. Ellos dedicaron sus vidas a la restauración de los sitios escondidos, que una vez fueron lugares de pasatiempos de Krishna. Hoy, por su gracia, miles de peregrinos los visitan a diario, asistiendo a los áratis de los templos y a los festivales que celebran los pasatiempos del Señor. Siguiendo los pasos de los Goswamis, la contribución especial de Srila Prabhupada es la difusión amplia de las glorias del Dham, no simplemente dentro de la India, sino por todo el mundo. Al facilitarnos el templo de Krishna Balaram y la casa de invitados, Prabhupada nos está brindando experiencia de primera mano de la naturaleza trascendental del Santo Dham, como su proyecto más elaborado y caro hasta la fecha, en el lugar del mundo más importante para todos los Vaishnavas. Prabhupada está prestando una especial atención a su progreso, en especial porque ninguno de sus discípulos ha manejado jamás un proyecto tan grande. Él se dedica especialmente guiando y supervisando el desarrollo conductivo del proyecto para asegurar su éxito. También conoce de sobra las numerosas trampas que hay que evitar aquí, en la India. Pasó un tiempo considerable haciéndolo, hace 2 meses, y ahora planea pasar las próximas 2 semanas para solidificar aún más los altos niveles que él demanda. Cuando los automóviles atravesaron las entradas principales, Prabhupada fue recibido de manera exuberante. A medida que caminaba hacia la entrada del templo, yo me pegué a él, por detrás. Para mí, era una experiencia completamente nueva y maravillosa llegar a un templo con Prabhupada, en lugar de estar allí para recibirlo y darle la bienvenida. Mis amigos más íntimos, Bhagavat Asraya y Gunarvana, me miraron ambos con los ojos llenos de sorpresa, quizás incluso de asombro. Hace unos pocos días salí de Vrindavan para pasar un día en Delhi y ahora regresaba formando parte de la comitiva de Prabhupada. Mas este fue solo un intercambio de 1 segundo. Srila Prabhupada volvió a absorber completamente nuestra atención y nos apuramos para adelantarnos, mientras él entraba al templo en medio de un gentío de discípulos alegres que cantaban. Prabhupada tomó darshan de las deidades, ofreciendo sus postradas reverencias ante cada uno de los 3 altares que albergan a Sri Sri Gauranitai, Sri Sri Krishna Balaram y Sri Sri Radha Shyamasundar. Luego de probar el Charanamrita, el agua que había bañado a las deidades, él caminó por el piso de mármol hasta el Vyasasan, el asiento reservado para él en el templo, y aceptó el Guru Puja antes de dar una clase sobre el Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada habló sobre el 7º canto, 6º capítulo, verso 1, concerniente a las instrucciones de Prahlad Maharaj a sus compañeros de escuela. Esta sección del Bhagavatam aún no está publicada, y Prabhupada aún sigue traduciendo. Así pues, es algo nuevo y excitante de oír. Luego que los devotos recitaran en respuesta al sánscrito
Harikeya leyó en voz alta la traducción. Repitiendo el verso, Prabhupada describió a Prahlad Maharaj como nuestro gurú predecesor y una de las 12 autoridades o Mahayan en la ciencia del Bhagavad Dharma. Explicó que aunque Prahlad Maharaj era el hijo de un gran demonio, su vida evidenció que incluso el nacimiento en una familia pecaminosa no nos impide la conciencia de Krishna. Un punto muy importante para nosotros. Él observó que Prahlad instruyó a sus amigos sobre el Bhagavad Dharma durante las horas de recreo, aunque solo tenía 5 años. Kaumara significa a una edad temprana y Prajño significa suficientemente inteligente. Cuando uno es suficientemente inteligente, sigue el Bhagavad Dharma, y esto es descrito por Krishna en el Bhagavad Gita como la rendición a él. Prabhupada dijo que Sri Krishna adviene una vez cada 4 billones de años en este mismo lugar, Sri Vrindavan Dham, tan solo para enseñarnos esto. Por eso Vrindavan es tan valiosa. Resumió el propósito del movimiento de conciencia de Krishna, que enseña que Krishna es el Supremo y que no hay nadie superior a él. Estamos predicando eso. Le pedimos a todos, en este templo, aquí está Krishna, piense siempre en Krishna, cante Hare Krishna y luego tendrá que pensar Hare Krishna. Simplemente por cantar el mantra Hare Krishna, usted se vuelve un devoto de Krishna. A partir de su propia experiencia, observó que los resultados de dicha devoción son maravillosos. Prabhupada dijo, nosotros no hacemos nada, pero gastamos como mínimo 25 lakhs, 2.500.000 rupias mensuales. Krishna está suministrando. Si ustedes permanecen conscientes de Krishna, completamente dependientes de Krishna, entonces no habrá escasez. Yo inicié este asunto de Krishna con 40 rupias. Ahora tenemos 40 crores de rupias y 10.000 personas que comen prasadam diariamente. Así pues, esto es la conciencia de Krishna. Todos corearon Jai. Prabhupada sonrió y continuó. En cuanto se vuelven conscientes de Krishna, simplemente dependen de él y trabajen sinceramente. Y luego Krishna suministra todo. Por ejemplo, en Bombay, ahora la tierra vale 1 crore de rupias. Y cuando compré esta tierra, tenía, digamos, 3 o 4 lakhs. Yo tenía confianza en que podré pagar, Krishna me dará. No había dinero. Ahora tengo experiencia práctica de que ustedes dependen de Krishna. No habrá escasez. Por último, Prabhupada recordó precisamente a su joven auditorio que siguieran adelante con la misión de volverse conscientes de Krishna ahora, mientras aún tenemos la oportunidad. Artadam, ustedes no saben cuándo morirán, pueden morir en cualquier momento. Por lo tanto, antes de su próxima muerte, realicen a Krishna. Artadam significa, incluso si has de vivir por solo unos años, si tomas esta oportunidad de cantar Hare Krishna, igual te beneficiarás. Este canto de Hare Krishna es tan importante que siempre pueden pensar, viene la muerte está ante mí, terminaré con mi canto. Permitan que termine con mi canto. A esto se le llama Bhagavad Dharma, y movimiento de conciencia de Krishna significa Bhagavad Dharma. Entonces, lean las instrucciones de Prahlad Maharaj muy bien y utilícenlas en la vida. Sus vidas serán un éxito. Muchas gracias.
Prabhupada salió del templo en medio de los vitores de los devotos, en dirección a sus habitaciones con Hamsadutta y Harikesha. Yo me quedé afuera, sintiéndome feliz, aunque apenado. Se me había permitido viajar de vuelta a Vrindavan con el grupo de Prabhupada, pero solo para recoger mis pertenencias antes de ir a Calcuta. Reflexioné en que incluso una gota de la misericordia de Srila Prabhupada es muy dulce y satisfactoria, y a la vez nos deja anhelando más. Los demás también anhelaban la misericordia de Srila Prabhupada. Prituputra, a quien Harikesh había designado como mi reemplazante, se me acercó, expresando su ansiedad por encargarse de los masajes de Prabhupada. Yo había olvidado tontamente la gamya de Srila Prabhupada en el baño del motel en Kurukshetra y tuve que ir al Loi Bazar a comprarle otro. Invitando a Prituputra que me acompañe, le expliqué lo que había aprendido sobre dar masajes a Prabhupada y le conté mis experiencias en Nueva Delhi y en Kurukshetra, mientras nos dirigíamos a los saltos por las angostas calles sobre una rickshaw. En la tienda me compré también un nuevo dhoti. Prituputra estaba tan excitado como yo lo había estado ante la perspectiva de servir personalmente a su divina gracia. Mis propios sentimientos de pesar ante la pérdida de la oportunidad se mezclaban con una profunda sensación de gratitud por haber tenido de todos modos la oportunidad, resignándome a lo que fuera que mi nuevo cometido me designara. Al llegar de regreso al mandir, sin embargo, ocurrió algo inesperado y maravilloso. Harikesha nos vino al encuentro en la entrada de las habitaciones de Srila Prabhupada con una disculpa. Lo siento, Pritu, olvídalo. Prabhupada no quiere ningún cambio. Mi corazón saltó y Prituputra se cayó. Harikesha me miró, resignado y disculpándose a la vez. Srila Prabhupada me acaba de decir que no quiere seguir cambiando de sirviente cada 5 minutos. Dijo que tú te estabas desempeñando bien y que debías continuar, por lo menos mientras esté aquí, en Vrindavan, y me dijo que dividiera las tareas, de modo que tú te ocuparas todo el día. No podía creer en mi buena fortuna. Hasta ahora había estado dando masajes, pero ahora me otorgaban la completa responsabilidad como sirviente personal de Srila Prabhupada, al menos mientras estuviera aquí, en Vrindavan. No solo me retienen, sino que incluso me aumentan el servicio. Harikesha tenía una expresión un tanto avergonzada y no le gustaba la idea de dejar los deberes del sirviente a alguien más. Admitió que perder alguno de sus deberes lo había hecho sentirse un tanto inseguro respecto a su futuro y a lo que Prabhupada quería que hiciera. De todos modos, Harikesha me hizo sentir bienvenido y de inmediato trasladé mis efectos personales a la pequeña habitación del sirviente. La misma estaba desnuda, salvo por una vitrina de vidrio y un único dibujo hecho en la pared de Jagannath Misra y Sachidevi con el bebé Nimai en su regazo. Estaba firmado al pie de Bhajuti Dasi 11 del 74. Me sentí muy privilegiado de estar dentro de los sagrados recintos de las instalaciones personales de Prabhupada. Srila Prabhupada está siendo ciertamente muy amable, pues opinó que hay muchos otros devotos, mucho más calificados que yo, e igual él me conserva por unas semanas más. Así pues, pasé la mañana con Harikesha, quien me brindó los detalles de mi nuevo servicio. Primero, en el dormitorio revisamos el contenido de la maleta de Prabhupada.
Srila Prabhupada tiene muy pocas posesiones. Todo lo que posee apenas se ocupa la mitad de una gran maleta roja. Tiene 3 o 4 juegos de ropa, kurta, lungi y cupín, un par de pullovers, unos cuantos pares de medias, la gamcha, el abrigo de invierno, el chadar y algunos géneros varios. Una segunda maleta porta diversos artefactos electrónicos utilizados para operar su dictáfono y el gran grabador a cinta para registrar sus clases y caminatas de la mañana. Hay 2 campanillas eléctricas con largas plomadas, una de las cuales se coloca de inmediato entre su escritorio y la habitación del sirviente, toda vez que Prabhupada llega a un lugar nuevo. La otra es de repuesto. El sirviente también utiliza esta maleta para su propia ropa y otras pertenencias. Karikeya me mostró cómo empacar las maletas con propiedad para viajar tanto dentro como fuera de la India. Es un arte en sí mismo. Reveló el contenido de las alacenas del dormitorio de Prabhupada, que guardan sus sábanas, cobertores para el piso, lotas de baño y toallas. Su sirviente no manipula innecesariamente estas cosas, mas tiene que dar instrucciones sobre las mismas al grupo de limpieza que viene cada mañana cuando Prabhupada sale a caminar. También me mostró los 2 grandes cubos de metal que Prabhupada emplea para bañarse, los cuales deben ser lustrados a diario, y a la estera de paja y los frascos de aceite para el masaje. Luego de enseñarme qué ropas limpias debía tener listas para que Prabhupada se cambiara después del baño, finalmente me dejó solo. El sirviente de Srila Prabhupada siempre tiene que estar prestamente disponible. Si Prabhupada llama por cualquier cosa, es el sirviente quien responde, no el secretario. Además de dar los 2 masajes, se espera que el sirviente vele porque las ropas de Prabhupada sean lavadas, sus habitaciones aseadas, el prasada en este horario y que arregle todas las pequeñas cosas necesarias para hacer que el día de Prabhupada transcurra suavemente. El arte consiste en observar que Srila Prabhupada no experimente ninguna inconveniencia para poder proseguir con su misión de predicar conciencia de Krishna sin perturbaciones. El secretario de Prabhupada, por lo general un miembro del GBC, se encarga de la correspondencia, los pedidos de designaciones con su divina gracia, los arreglos de los viajes, los programas de gira y cosas por el estilo. Karikeya transcribe las traducciones de Prabhupada y las revelaciones nocturnas y las envía al Fondo Editorial Bhaktivedanta, el BBT, en Los Ángeles, para que se edite y publique. También cocina para Prabhupada, aunque aquí en Vrindavan cuenta con ayuda de los otros devotos. A las 11:15 am me puse la gamcha y entré en la habitación de Darshan, donde Prabhupada estaba sentado ante su escritorio hablando con algunos devotos. Decidió subir a la terraza y sentarse bajo el sol. Prabhupada subió las empinadas escaleras sin dificultad, saliendo a la brillante luz del día. Luego de una rápida mirada de inspección, atravesó el recinto de 10 por 24 pies hasta la sección externa. Prabhupada se puso la gamcha y se sentó en la esterilla de paja. Cuando comencé a darle su masaje, llegó Hamsadutta con el correo. A veces, Prabhupada contesta sus cartas a media mañana, pero más a menudo lo hace durante el masaje. Hamsadutta leyó las cartas una por una, anotando las respuestas de Prabhupada exactamente como se las dictaba. Es instructivo
y entretenido el enterarse de los diversos informes ISKCON de todas partes del mundo, tanto los problemas como los triunfos, y enterarse de las respuestas de Prabhupada a los mismos. Él es muy puntual en responder. Siempre contesta tras 1 o 2 días de recibir la carta. Contesta la carta como si el remitente estuviera allí, delante suyo. Sus respuestas van acompañadas de los mismos gestos faciales que caracterizan su conversación: alzamiento apreciativo de las cejas, ojos agrandados, un ligero meneo de la cabeza, radiantes sonrisas, miradas heladas. Concede a cada carta una completa atención y sus respuestas son expresivas y personales y siempre van directo al punto. Hoy abordó las cartas procedentes de Nueva Delhi. Le escribió a Kirtaraj una carta de aliento, urgiéndolo a predicar en Polonia. Le recordó la predicción del Señor Chaitanya de que la conciencia de Krishna se diseminaría en cada pueblo y ciudad del mundo. Luego expresó su gratitud en el sentido de que tantos jóvenes americanos y europeos estén colaborando para que esto sea realidad. Prabhupada dijo: no es falso como el comunismo, el socialismo y otros tantos ismos del mundo de hoy en día, sino que es puramente espiritual, autorizado por Krishna mismo, quien habló esta ciencia hace 5000 años en el campo de batalla de Kurukshetra. El campo de batalla aún está allí, y te alegrará saber que en este mismo sitio donde Krishna le habló a Arjuna, construiremos un suntuoso templo de Krishna Balaram. Vendrá gente de todo el mundo a conocerlo y a comprender la autoridad y sublime mensaje del Señor Krishna. Finalizaba solicitando a Kirtiraj que enviara informes regulares del progreso en su misión. Pusta Krishna Swami envió un informe sobre el nuevo Mercedes propuesto. También adjuntaba un artículo periodístico crítico de la revista de una secta cristiana con su respuesta corrigiendo sus interpretaciones erradas. Prabhupada estuvo complacido con su prédica y le dijo: ellos no aceptan el hecho del renacimiento y proclaman despierta, de modo que eso es una tontería. Tu carta es muy linda, todo el mundo está en la oscuridad y les estamos trayendo la luz al predicar el Bhagavad Dharma. Muchas gracias por ayudarme. Había una carta solicitando a Prabhupada la aceptación de 11 nuevos candidatos para la primera iniciación, proveniente de Alemania, y él le respondió a Chakrabarti Das que obrara conforme a la norma habitual. Prabhupada le dijo: por favor, acepta mis bendiciones. He aceptado la siguiente lista de muchachos y chicas como mis discípulos debidamente iniciados. Tú eres el presidente del templo. Es tu deber velar porque los niveles de conciencia de Krishna sean siempre mantenidos. En especial, el canto diario de las 16 rondas, la observación de los 4 principios regulativos: no carne, pescado ni huevos, no intoxicación, no apuesta y no vida sexual ilícita. Asimismo, todos los estudiantes deben asistir al Arati de la mañana y de la tarde y a las clases. Si seguimos este simple programa, junto con el Sankirtan regular, la distribución de libros y la prédica, entonces no habrá caída. Tal como si uno se mantiene limpio y apropiadamente nutrido, comiendo regularmente, no contrae ninguna enfermedad. Pero si hay descuidos, entonces se hace lugar a la infección, se debilitan y caen presa de la enfermedad. De modo que la conciencia de Krishna es la medicina para la enfermedad material y el canto del mantra Hare Krishna con sinceridad es el ingrediente elemental de esa medicina. Al aceptar nuevos discípulos,
Prabhupada le daba a cada uno un nombre espiritual y un nuevo juego de cuentas. Srila Prabhupada le ha delegado la tarea de elegir los nombres espirituales a su secretario. El secretario extrae los nombres de los libros, haciendo una lista de los diversos nombres de Radha y Krishna, y los mismos son enviados junto con la respuesta de Prabhupada. Prabhupada también ha confiado a sus sannyas y a algunos GBCs la responsabilidad de cantar la primera ronda del Mahamantra en cada uno de los nuevos juegos de cuentas de cada discípulo. A veces, canta él mismo en las cuentas, antes de mandarlas por correo a su nuevo discípulo. Al final, contestó una carta de Tufta Krishna Swami en Nueva Zelanda. Tufta Krishna Maharaj pertenece a un grupo de devotos que se escindieron de ISKCON hace ya varios años. Ellos no estaban de acuerdo con ciertos métodos de distribución de libros y con la estructura directiva dentro de ISKCON. El líder de este grupo es un anterior sannyas de ISKCON llamado Siddha Swarupananda Goswami. Aunque los miembros de este grupo tienen sus propias ideas respecto a la difusión de la conciencia de Krishna, Tufta Krishna Maharaj le escribe regularmente a Srila Prabhupada. Tufta Krishna había recomendado anteriormente a diversas personas para la iniciación, mas antes de aceptarlas, Prabhupada quería saber si el propio Tufta Krishna Maharaj estaba siguiendo. La carta de Tufta Krishna contenía una confirmación positiva y Prabhupada respondió: se espera que todo estudiante se convierta en un acharya. Acharya implica aquel que conoce los mandatos de las escrituras y los sigue en la vida práctica y los enseña a sus discípulos. Yo te di sannyas con la esperanza de que en mi ausencia tú predicaras el culto por todo el mundo, para así ser reconocido por Krishna como mi sirviente más sincero del Señor. Por eso, me complace que no te hayas desviado de los principios que te he enseñado, y así apoderado, prosigue predicando conciencia de Krishna. Eso me hará muy feliz, como se confirma en el Gurastaka. Yasya Prasadat Bhagavad Prasad. Tan solo por satisfacer al maestro espiritual, quien se acepta como el representante fidedigno del Señor, se satisface a Krishna de inmediato, sin duda alguna. Prabhupada también aludió a la mentalidad independiente de Tufta Krishna, animándolo cuidadosamente a mantenerse en contacto. Mantén rígidamente tu entrenamiento y luego serás un gurú fidedigno y podrás aceptar discípulos sobre el mismo principio. Pero como una cuestión de etiqueta, es costumbre que en vida de tu maestro espiritual tú le lleves los discípulos en perspectiva a él, y en ausencia o desaparición, tú puedes aceptar discípulos sin limitación. Esta es la ley de la sucesión discipular. Quiero ver a mis discípulos convertidos en maestros espirituales fidedignos, que difundan conciencia de Krishna muy ampliamente. Eso nos hará muy felices a Krishna y a mí. Terminaba su carta con: espero que te encuentres bien y tu eterno bienqueriente A.C. Bhaktivedanta Swami. Cada día, luego de tomar el dictado, Hamsadutta tipea las cartas y luego, a la noche, las coloca en el escritorio de Prabhupada. Cada una va unida a un sobre adjunto, una copia carbónica, los eventuales adjuntos que pudiera contener y la carta a la cual se responde. A la noche, Prabhupada las lee y las firma. Se envían por correo al día siguiente. Hacia el final del masaje, subió a la terraza Akshayananda Swami. Le pidió a Prabhupada que le permitiera iniciarse a Prithuputra en la orden de vida de renuncia,
uniéndose a la ceremonia ya arreglada para los dos brahmacharis del templo de Bombay, Lokanath y Sridhar, a quienes se les concederá sañas mañana. Prabhupada preguntó: ¿por qué quiere él ser un sañás? Jayananda replicó de una manera muy simple: para incrementar su prédica. Pareció que Prabhupada encontró su respuesta algo dudosa, pero Jayananda Maharaj le aseguró que Prithuputra ya estaba viviendo separado de su esposa y predicando con entusiasmo con el grupo de Sankirtan de Vrindavan. Prabhupada seguía estando un tanto escéptico y quiso más confirmaciones de su dignidad para sañás. Sugirió que Prithuputra viajara a América con el grupo Radha Damodar, bajo la guía de Tamal Krishna Goswami, por un año, y se entrenara. Pero Jayananda Maharaj insistió. Dijo que Prithuputra había estado en la India durante muchos años y no pensaría en irse de allí. Prabhupada finalmente accedió, el mérito a las argumentaciones y responsabilidad de Jayananda Maharaj. Puesto que el único baño era el que se hallaba en el interior del dormitorio de Prabhupada, él tenía que bajar para bañarse. Sentado en un pequeño taburete de madera sobre el piso de mármol de su baño, mezcló el agua caliente con la fría en los cubos de metal y comenzó a quitarse el aceite. Mientras tanto, yo tendí cuidadosamente una muda de ropa limpia sobre su cama, kurta, dhoti y kopin. Mudé los botones de su kurta manchada y los coloqué en la limpia. Luego de encargarme de sus ropas sucias y de la parafernalia para el masaje, me fui a la sala de estar. Prabhupada tenía sobre su escritorio un pequeño lota lleno de agua, junto con una cucharilla y una tapa. Tomando un poco de agua con la cucharilla, la colocó en la tapa y cerca de ella coloqué una bolita de arcilla de Tilak Gopichandan y un espejo. Después de vestirse, él atravesó el piso negro ilustrado de la sala de estar, cubierto con almohadones de algodón blanco. Los mismos sirven de asiento a sus diarios visitantes. Sentado ante su escritorio, se puso el tilak y luego cantó el mantra Gayatri. Inmediatamente después, entró Harikeya a la habitación contigua, trayendo un thali lleno de prasadam. Prabhupada se sentó a comer su almuerzo en paz y soledad, comiendo lenta y deliberadamente, mirando ocasionalmente por encima de la baranda del balcón los fondos. Después de almorzar, Prabhupada regresó a la terraza. Al atravesar la puerta, se dio vuelta y me dio su primera orden directa en mi nuevo servicio. Ahora, tu única ocupación es quedarte conmigo las 24 horas. Puedes quedarte aquí, dijo indicando una esterilla de paja fuera de la puerta, y no te vayas. Luego entró a descansar. Me senté feliz, sintiéndome muy satisfecho de haber recibido mi primera orden personal de parte suya. ¿Y qué orden? Estar con él continuamente. ¿Qué más se podía pedir? Se despertó al cabo de una hora más o menos y se sentó por un rato ante su escritorio, a leer el Srimad Bhagavatam mientras yo lo abanicaba. Sintiéndome completamente satisfecho por hacer este servicio doméstico, se me ocurrió cuán simple y sublime puede ser la vida espiritual. Hace tan solo unas semanas atrás, había estado sumamente ocupado como director del templo, aquí en Vrindavan, corriendo frenéticamente de la mañana a la noche, y a menudo en mitad de la noche. Siempre activo y enérgico, no me gustaba sentarme sin hacer nada, ni siquiera por unos minutos. Desde que me uní por primera vez al movimiento, siempre había tenido la impresión de que no estaba llevando mi servicio devocional con propiedad
a menos que estuviera constantemente activo físicamente y produciendo algún resultado concreto. Y ahora, aquí estaba, un contraste total, de pie, abanicando tranquilo a Shila Prabhupada, o vertiendo un poquito de agua en su vaso, o aguardando pacientemente ante su puerta. En apariencia, era muy poco, pero dado que estaba complaciendo directamente al maestro espiritual, pude entender que era tan sustancial como cualquier otra empresa principal de la vida devocional. Es en extremo placentero estar con Prabhupada durante estos momentos tranquilos. Él tiene maneras amables y gentiles y está completamente fijo y estable en su devoción por Krishna. Posee una fuerza y vigor tremendos, pero carece de pasión. Su presencia es absolutamente dominante, sin ser en absoluto un dominador. Su mente y sus sentidos son controlados sin ningún esfuerzo. Su inteligencia es perfectamente lúcida y él sabe cómo obrar y la forma en que los demás deben actuar en cada situación. De tal modo, su presencia convierte la vida espiritual en una realidad. Observándolo hoy, me conmovió el darme cuenta de que él es un Bhagavatam viviente, que respira. Cualesquiera descripción de conciencia de Krishna que se halla en sus libros, él es eso mismo. Leer sus libros acarrea una relación gradual, pero lo que es entendido, quizás en varias vidas de estudio, se revela segundo a segundo, minuto a minuto y día a día, en asociación personal con Prabhupada. En consecuencia, he resuelto aprender tanto como pueda mientras tenga esta oportunidad única de observarlo de cerca. Simplemente contemplar a Srila Prabhupada en sus actividades diarias, la forma en que trata con los devotos, cómo responde en las diferentes situaciones, cómo predica, cómo maneja los asuntos mundiales de su sociedad en constante crecimiento, cómo se relaja, cómo impulsa continuamente el movimiento del Señor Chaitanya, cómo absolutamente cada faceta de su ser es totalmente consciente de Krishna. Se comprende así la total importancia de las Sagradas Escrituras. Por estudiar y predicar, uno avanza en forma constante, pero al menos en mi caso, aunque tengo una fe absoluta en la conciencia de Krishna, hay muchas ideas y principios que solo percibo intelectualmente, aún no están completamente realizadas. Pero al observar a Srila Prabhupada, puedo apreciar que en esa forma parte natural e integral de su ser. 3 de diciembre de 1975. Lo primero que hizo Prabhupada esta mañana fue quejarse de que el ronquido de alguien lo había perturbado. Prabhupada traduce en su sala de estar, la cual está al lado de la habitación de los sirvientes, donde dormimos nosotros tres. Puesto que Harikeya no había recibido anteriormente ninguna queja, llegamos a la conclusión de que el culpable debe ser Hamsadutta o yo, de modo que ahora compartimos una habitación en la casa de invitados. Hoy le di a Srila Prabhupada un nuevo espejo para el tilak. El que tenía antes era una polvera que le dieron en Japón, con un diseño de marfil en la tapa y un espejito adentro. El polvo facial había sido retirado y reemplazado por una imagen de Radha Krishna. En septiembre le había yo solicitado a un artesano que hiciera un nuevo compacto en calidad de regalo de Vyasapuya para Srila Prabhupada, pero recién lo recibí anoche, más de 2 meses más tarde. Es de plata sólida, con un pavo real estampado en el relieve de su base y otro relieve de oro que retrata a Krishna y Balaram en el bosque de Vrindavan en la tapa. Aunque es considerablemente más pesado que el anterior,
a Prabhupada pareció gustarle mucho. Me sorprendí y me agradó que me diera el anterior. Durante la última visita de Srila Prabhupada, en agosto-septiembre, él pasó tres semanas, desde Janmastami a Radhastami, supervisando cuidadosamente cada aspecto de la conducción del templo, y en este viaje continúa haciéndolo. Inspecciona personalmente el templo, la casa de invitados y el restaurante. Aseguró que estamos manteniendo un apropiado nivel de adoración de la deidad, tal como la supervisación de la calidad del boga ofrecido y el análisis de las flores que compramos para las guirnaldas de sus señorías. Se aseguró de la asistencia de los devotos a los programas e hizo notar su comentario cada vez que nuestros niveles de limpieza y puntualidad no eran del todo buenos. Incluso se interesó por la atención que prestaban los obreros contratados por su trabajo. Los planes para el nuevo edificio del Gurukula, así como el importante complejo del templo, recibieron asimismo su pertinente observación. Este viaje no es diferente. La mayoría de sus discípulos de aquí son reclutas rasos, sin títulos ni experiencias en el manejo de los asuntos en India. Por lo tanto, Prabhupada verifica personalmente todo, corrigiendo, aconsejando y a veces retando. Visala Das pudo experimentar el gusto del castigo de Prabhupada esta mañana. Visala tiene unos 30 y tantos, es un devoto rotundamente americano. Está ansioso por complacer y es agradable, mas tiene unas maneras humildes que rayan en lo cargoso. Prabhupada recibe generalmente las alabanzas desmedidas de Visala con buen humor y aprecio, pero esta mañana decidió que no era momento para elogios. Cuando Prabhupada atravesaba el portón principal para su caminata de todas las mañanas, Visala emuló a los brahmanas védicos, cantando algunos versos del Srimad Bhagavatam en elogio de Prabhupada. Consideramos que hemos encontrado su gracia por voluntad de la providencia, aferrando el bastón repujado que el propio Visala le había dado como su regalo Vyasapuya este año. Prabhupada apretó su extremo de plata ante algunos charcos que había en la entrada del templo e interrumpió mordazmente: ¿es la gracia de la providencia que tú no veas que esto no está lo bastante limpio? Inesperadamente cortado y de alguna manera tomado por sorpresa, Visala balbuceó a modo de disculpa: yo lo siento, me ocuparé de eso, su divina gracia, es mi culpa. Prabhupada permaneció implacable. ¿Por qué hay agua? Esta agua significa sandalias sucias, se ensuciarán. ¿No tienes ojos para ver? Estoy ciego, lo siento. Veré que esté limpio para usted. Entonces consíguete ojos. Simplemente por orar, ¿qué vas a hacer? Haz algo práctico. Dejando a Visala boca abierto, se encaminó resueltamente camino abajo, con sus azorados discípulos detrás. Harikeya percibió cierta ironía en las observaciones de Prabhupada. Este es el argumento que la gente siempre esgrime contra nosotros, dijo. Simplemente rezan. ¿Qué es lo que hacen? Hagan algo práctico. La gente siempre critica a los devotos por eso. Prabhupada contestó que la conciencia de Krishna es el aspecto práctico del yoga. Dijo que no es un sistema de simplemente apretarse la nariz. La conciencia de Krishna no es un mero sentimiento y una excusa para no hacer nada, como tampoco los devotos son incapaces de logros concretos. Explicó que el verdadero problema
es que las personas no siguen las instrucciones de Krishna con propiedad. Si uno se rinde en la práctica Krishna, él hace que todo sea un éxito. Practica, dijo, significa que será hecho por Krishna. Lo único que tienen que hacer ustedes es rendirse a Krishna. Ustedes no pueden hacer nada. En cuanto piensan, podré hacerlo, entonces son pícaros, inmediatamente pícaros. Luego, ¿solo un alma completamente rendida puede hacer toda la perfección?, preguntó Harikesha. Prabhupada respondió, la persona no puede hacer nada, todo lo hace Krishna, mas uno debe aplicar su inteligencia mediante la conciencia de Krishna. Aunque uno sea inteligente, no puede hacer nada. Harikesha añadió, excepto rendirse. Sí, puede rendirse y Krishna hará todo. Tienen que actuar muy sinceramente bajo la dirección de Krishna y luego la guerra se ganará, como hizo Arjuna. Harikesha quería más aclaración. Entonces, ¿la actividad imperfecta es una señal de falta de rendición? Sí, dijo Prabhupada. Ustedes trabajen sinceramente, devotamente, y tengan fe en que Krishna los salvará de todos los peligros. Rakshisyati iti Vishvasapalanam. Me he rendido a Krishna sinceramente. Ahora Krishna me dará toda la protección. Esta fe es el comienzo de la vida devocional, la fe. Luego, ¿esta fe es Sraddha o Nistha?, quiso saber Harikesha. Sraddha, el comienzo, Sraddha. Luego, cuando se avanza, entonces uno se fija. Sí, Krishna me está protegiendo. Prabhupada caminaba con paso ágil, deteniéndose cada tanto para remarcar un punto, saludando a veces a los vecinos de la zona con Hare Krishna y a veces haciendo comentarios sobre los alrededores. Al cabo de exactamente media hora, dio la vuelta para encaminarse al templo. Al entrar al complejo del templo, Prabhupada observó a un joven hippie occidental que se estaba quedando en la casa de invitados. Le previno a los encargados que la gente con esas ropas no debía ser admitida en la casa de invitados, simplemente porque pagaran. Debemos emplear una cierta discreción, de otro modo, los moradores de la región no nos considerarían mejores que los hippies visitantes. Akshayananda Maharaj explicó que la chica hippie había convenido en usar un sari al llegar, pero que ahora se había vuelto a poner sus viejas ropas. Prabhupada dijo, sí, eso se debe a la costumbre. Akshayananda le dijo a Prabhupada que hace poco había llegado un joven vestido de manera similar, mas al cabo de unos días se había afeitado la cabeza y convertido en devoto. Prabhupada le dijo que estaba todo bien, pero mientras tanto el templo sería conocido como el refugio de los hippies y el prestigio del templo sería mermado. No obstante, estuvo de acuerdo en que debemos dar a todos la oportunidad de que se conviertan en devotos, pero que si ellos no cambian sus hábitos al cabo de 3 días, se les debe pedir que se retiren. Mientras sus discípulos hindúes, canadienses y franceses se sentaban delante suyo, Prabhupada condujo esta mañana el yajna de fuego para las iniciaciones sannyas de Lokanath, Sridhar y Prithuputra en el terreno del templo. Brindó una breve charla sobre el mantra sannyas que comienza con Etan Samastaya Paratmanistam del Chaitanya Charitamrita. Le dijo que aunque ellos son jóvenes en la mitad de su muy poderosa energía material, si simplemente conservan una completa fe en Krishna y siguen a los acharyas previos, permanecerían fijos.
les aconsejó que lo hicieran, cantando el mantra Hare Krishna. Incluso sugirió que como sañás debían cantar más rondas, describiendo la iniciación sañás como el último procedimiento ceremonial del sistema Varnasram y al sañás como el gurú de las otras divisiones sociales espirituales. Les dijo que siguieran el ejemplo de Sri Chaitanya Mahaprabhu y predicaran por todo el mundo. Prabhupada dijo: predicar no es demasiado difícil, porque ustedes no tienen que fabricar nada. Todo está allí y es la orden de Chaitanya Mahaprabhu. Chaitanya Mahaprabhu también tomó sañás a una edad muy temprana, 24 años solamente. Así, él demostró con sus actividades prácticas cómo predicar conciencia de Krishna por todo el mundo. Y él le da las órdenes a todos. Amara Yajna Guru Hanya Tara Eidesha. Cualquiera que sea el país donde moren, no importa. Traten de liberarlos volviéndose su guru. ¿Y cómo se convierte uno en un guru? Eso también es muy fácil. Sri Chaitanya Mahaprabhu dijo: Yare Deka Tare Kaha Krishna Upadesha. No tienen que fabricar nada. Simplemente traten de repetir la instrucción del Bhagavad Gita, Krishna Upadesha. No solo del Bhagavad Gita. Hay muchas otras instrucciones, en especial del Bhagavad Gita. Entonces, si simplemente llevan el mensaje del Bhagavad Gita, se convierten en un guru. No fabriquen nada, pues se estropearía. Man maná baba mat bhakto man yashi man namaskuru. Todos pueden decir esto. Krishna dice: siempre piensa en mí. Pueden repetir solo eso. Pueden decirle a los demás: mi querido Señor, por favor, piensa en Krishna. No se necesita demasiada educación. Simplemente, como un peón que lleva un mensaje: Señor, piensa en Krishna. Así se convierten en un guru. Si lo siguen estrictamente, ustedes también piensan en Krishna y lo enseñan a los demás. Mi querido Señor, solo le pido que piense en Krishna. Nadie los matará por decir eso. Si la persona no lo hace, igual los apreciará. Oh, estos sannyasis son muy agradables. Están aconsejando que se piense en Krishna. Así se vuelven un guru. Algo simple. Finalizó con una referencia al nivel multinacional de sus candidatos. Prabhupada dijo: esta clase de deber le fue confiada por Chaitanya Mahaprabhu a los hindúes. Bharat Bhumi Dehaila Manusya Shanmayara Shanma Sartara Karikara para Upakara. Esta es la misión de Chaitanya Mahaprabhu, que todo hindú debe aprender qué es esta conciencia de Krishna y predicarla por todo el mundo. Esa es su orden. Pero nosotros, los hindúes, no hacemos caso de eso. Por eso, no importa, hindú, europeo o americano, aquel que lleve la orden de Chaitanya Mahaprabhu será beneficiado, será glorificado. Entonces no vacilen, porque el alma no es ni hindú ni americano. Aham Brahmasmi. Todos nosotros somos parte y porción de Krishna, y nuestra posición es Brahman. Brahma Bhutta Prasanatma. Entonces, desde esa plataforma, prosigan predicando conciencia de Krishna. Por ejecutar la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu serán glorificados. El país será glorificado. Todo el mundo se beneficiará. Muchas gracias. Uno por uno, los hombres se adelantaron en sus nuevas ropas de sañás, de rostros brillantes y entusiastas. Ellos recibieron con humildad sus tridandas y el título de Swami, mientras los devotos reunidos coreaban muy alto: Hari Bol Jai. Todos arrojaron granos al fuego sacrificial para completar la ceremonia.
Después, los 3 nuevos sannyasis fueron todos a la habitación de Prabhupada a recibir sus bendiciones. Prabhupada se sentó ante su escritorio, cerca de la chimenea, entregando a cada uno una guirnalda. Los animó a salir a predicar de inmediato. Es evidente que a Prabhupada le encanta ver a sus discípulos abocarse completamente al servicio del Señor Supremo. Sobre la base de dichos discípulos rendidos, él puede difundir conciencia de Krishna por todo el mundo. Empero, Prabhupada no concede sannyas indiscriminadamente. Hace poco llegaron 2 muchachos de Alemania, Al-Alanat y Suchandra, solicitando permiso para tomar sannyas. Prabhupada analizó su pedido con Harikesha, así como con Bhavananda y Sudan Maharaj, que acababan de llegar de Nueva York. Prabhupada señaló que él consideraba a los muchachos demasiado jóvenes para aceptar sannyas. Les advirtió que es muy difícil permanecer en la orden de renuncia, especialmente en los países occidentales. Citó el ejemplo de 2 de sus principales discípulos, ambos hombres GBC, que habían caído víctimas de Maya después de convertirse en sannyas. Prabhupada explicó: Maya es muy, muy fuerte. Es seguro que la manteca se derretirá al lado del fuego. Gesticuló artísticamente, ondeando su mano en el aire, uniéndola con su mano derecha desde abajo. Incluso si la manteca está aquí, el fuego vendrá. Trate de pensar en tantas maneras de mantenerlos separados, pero no fue posible. Ellos son alma espiritual, por supuesto, pero Maya es muy fuerte. Bhavananda y Sudan Maharaj se quedarán por unos pocos días antes de partir para Bengal. Planean alquilar 2 embarcaciones de 44 pies de largo para viajar por todos los pueblos a lo largo del Ganges. Quieren celebrar el Kirtan, distribuir prasadam y reclutar nuevos devotos. Prabhupada decidió que los 2 devotos alemanes debían ir con ellos para un mayor entrenamiento. No todos están felices al ver a un nuevo sannyas. Desde su llegada, Hamsadutta también se ha acercado a Prabhupada por sannyas, pero su esposa, Himavati, se enteró de ello en Alemania y de inmediato corrió a Vrindavan para hacer oír su objeción. Ella estaba muy desconcertada, pero Srila Prabhupada la tranquilizó. De todos modos, ella se opone firmemente a que su esposo tome sannyas. En consecuencia, Prabhupada no lo anima a hacerlo. Hamsadutta está de alguna manera confundido sobre lo que tiene que hacer y quiere que Prabhupada decida su destino. Pero Prabhupada no va a darle una instrucción directa. Él deja que Hamsadutta tome la decisión. Esta tarde, mientras Prabhupada descansaba arriba, observé que su vaso de agua estaba vacío. Pensé en llevarlo abajo para llenarlo, pero vacilé, pues Srila Prabhupada me había ordenado no apartarme de su presencia. Me dije a mí mismo: si Srila Prabhupada se despierta y yo no estoy aquí, eso no estará bien. Por otro lado, si pide beber cuando se levante, entonces tendrá que esperar. No estaba seguro de lo que tenía que hacer y decidí que era mejor esperar. Empero, lo primero que Prabhupada hizo cuando se levantó fue sentarse en su escritorio y pedirme que llenara su vaso. Expliqué que no había agua en el recipiente y que tendría que ir a buscar abajo. Me preguntó: ¿no pensaste en llenarlo mientras yo dormía? Le expliqué mi dilema, y Srila Prabhupada movió ligeramente la cabeza. Está bien, pero su tono indicaba que lo otro hubiera sido mejor. A partir de este incidente, pude entender que aunque es esencial acatar la orden del maestro espiritual estrechamente,
también se requiere de un poco de inteligencia en la aplicación de dichas instrucciones. Un sirviente de primera clase anticipará las necesidades de su maestro espiritual antes de simplemente esperar a que se le diga algo. Quien es experto en complacer al gurú puede hacer muchas cosas para su propia iniciativa e igualmente adherirse a todas las órdenes. Nuestra inteligencia no debe ser estereotipada o inflexible. 4 de diciembre de 1975. En la caminata de esta mañana, Akshayananda le dijo a Srila Prabhupada que la gente a veces le pregunta su opinión sobre un Babaji de la Sogna, que está construyendo un gran templo en el camino de Vrindavan, Mathura. Aunque aún no está terminado, se informa que albergará a diversas deidades en sus recintos inferiores y las habitaciones personales del Babaji en la parte superior. Este hombre es muy conocido por fumar gran cantidad de cigarrillos, pese a que se apoda Pagal Baba. Pagal significa loco. Jayananda dijo que él responde a las inquietudes de la gente, explicando que nuestro Guru Maharaj no aprueba que fumemos cigarrillos. Ellos dicen invariablemente, mas Pagal Baba fuma. Jayananda entonces responde, eso es porque él es Pagal, y ellos están de acuerdo. Prabhupada estuvo también de acuerdo. Dijo que nuestros 4 principios regulativos expondrán a muchas personas como fraudes. Esto llevó a una animada discusión acerca de la diferencia, a veces confusa, entre seguir los pasos de grandes personalidades e imitarlas. Jayananda Maharaj dijo que mucha gente come carne porque proclaman que el señor Ramachandra lo hizo. Prabhupada se encendió rápidamente. El señor Ramachandra se puede comer el universo entero. Ustedes pueden. Todos nos reímos. Unas pocas palabras de Prabhupada exponen a los bribones. A medida que caminábamos bajo el sol temprano de la mañana, definió claramente la diferencia entre el señor Rama y los seres vivientes ordinarios. Luego, como pensamiento final, señaló que al señor Ramachandra no se le ofrece carne en ningún templo. Entonces, ¿por qué debería alguien proclamar que el señor comió carne y en consecuencia se podía hacer? Explicó que Krishna también ingirió el fuego Kandava, pero él no dice que se le deba ofrecer fuego. Él dice un poco de fruta, una flor, algo de agua. Prabhupada es experto en exponer la lógica defectuosa de los inescrupulosos, que tratan de justificar su lujuria, construyendo mal el Shastra y las actividades de los demás, que ellos no pueden emular. Él no toma el camino corto y fácil para derrotarlos. En lugar de decir simplemente que el señor Ramachandra nunca comió carne, él elige explicar lo más difícil de asimilar, pero que en definitiva es más relevante. El punto de que hay una amplia diferencia entre las encarnaciones del Señor y los hombres ordinarios. Por lo tanto, ellos no deben ser imitados, sino que deben seguirse sus instrucciones. La clase fue muy interesante, con Prabhupada continuando con el segundo verso de las instrucciones de Prahlad a sus compañeros de escuela. Después de cantar el sánscrito, Harikeya leyó la traducción aún inédita. En esta forma de vida humana hay una oportunidad para volver al hogar, de vuelta al Supremo. En consecuencia, toda entidad viviente, especialmente en esta forma humana de vida, debe ocuparse en el servicio devocional. Este servicio devocional es natural, porque el Señor Vishnu, la suprema personalidad de Dios, el amo del alma, la superalma, es el ser más amado de todos los seres vivientes. Prabhupada
Explicó que la literatura védica describe 3 etapas del progreso espiritual. Sambandha, conocer nuestra relación con el Señor; Avideya, obrar conforme a ella; y Prayoyana, lograr el propósito por el cual establecemos nuestra relación. Sambandhayana significa que primero debemos entender nuestra relación con Dios. Sin conocer nuestra relación no podemos actuar, ni siquiera en la plataforma material. Brindó varios ejemplos pertinentes para demostrar cómo un sentido de relación motiva a una persona a obrar. Asimismo, a menos que conozcamos nuestra relación con Dios, ¿por qué habríamos de querer servirlo? Srila Prabhupada también remarcó la necesidad de la apropiada educación gurukula. Aquí en Vrindavan se está implementando ahora la construcción de un gurukula y Prabhupada tiene muchas expectativas al respecto. Dijo que cada niño debía ser entrenado en los principios del Bhagavad Dharma. Prabhupada dijo: esto debe ser enseñado a los niños. Caso contrario, cuando se ocupe en tanto servicio insensato, será muy difícil sacarlo de esa falsa ocupación y establecerlo nuevamente en el servicio a Krishna. Cuando somos niños, no estamos contaminados y debemos ser adiestrados en el Bhagavad Dharma. Ese es el tema esencial de Prahlad Maharaj. Estamos sirviendo. Las aves están sirviendo. Ellos tienen pequeños pichones, niños. Recogen comida y trabajan muy duro y la llevan a su boca. Y los pichoncitos cantan: madre, madre, dame, dame. Y comen. Ahí hay servicio. No piensan que haya alguien sin servir. Todos sirven. Un hombre trabaja duro día y noche. ¿Por qué? Para servir a la familia, a los hijos, a la esposa. Por lo tanto, Krishna dice: sirve a mí y serás feliz. Esto es la filosofía Bhagavad Dharma. Muchas gracias. Cuando Prabhupada regresó a sus habitaciones, se sentó por unos pocos minutos antes del desayuno, hablando acerca de la desafortunada condición del mundo. Hamsadutta y yo nos sentamos delante suyo. Prabhupada se relajó, recostándose contra los suaves respaldos de su asiento. Ofreció una aguda crítica de los líderes de la sociedad, los políticos y educadores, por desviar a la gente y crear una situación acabadamente infernal para todos. Explicó la forma en que todo el mundo se está volviendo cada vez más caótico y demoníaco, causando sufrimiento a las personas. Buscó una palabra adecuada para resumirlo. Prabhupada dijo: ellos han causado un ¿cómo se dice? No imaginábamos a qué palabra se estaba refiriendo. Pandemonium, tan solo miren. La elección de la palabra por parte de Prabhupada me pareció un tanto rara, pero cuando leí la definición de pandemonium en el diccionario, aprecié que Prabhupada había utilizado la palabra correcta para precisar su punto. Decía: pandemonium, pan demoníaco, morada de todos los demonios, todo sitio de falta de ley, violencia y conmoción, confusión total. Nos reíamos todos y Hamsadutta y yo nos mirábamos apreciativamente. Prabhupada posee un dominio sorprendente del idioma inglés. Día tras día se revelan nuevos aspectos de su extraordinario carácter y nosotros estamos en extremo agradecidos de que Krishna nos haya enviado un maestro espiritual tan maravilloso. Después del almuerzo, Srila Prabhupada subió a descansar, lo cual es su rutina habitual. Hoy me hizo colocar su cama sencilla, un catre de madera con un ancho elástico de algodón, cubierta con un colchón y sábanas, afuera, a la entrada de la terraza. Durmió tranquilo bajo el sol, con las cúpulas de las torrecillas del Krishna Balaram Mandir arriba,
benignas y protectoras. Yo me quedé en la pequeña habitación del techo, sintiéndome un poco cansado. Me senté en el borde de lo que creía era una cama sobrante de madera, en un rincón de la habitación. Como las camas de la casa de invitados, un colchón de goma, tal parecía que Srila Prabhupada nunca la había utilizado. Lo que siguió a continuación, que recuerdo, fue que Srila Prabhupada me estaba despertando. Levantado después de su siesta, había traspuesto el umbral solo para verme dormido en la cama. Me sacudió suavemente y yo salté, bastante avergonzado y como en son de disculpa. Prabhupada no estaba sorprendido, pero sí comentó con mucha amabilidad: si estás fatigado, está bien, puedes descansar en la estera, en el piso, pero todo lo que es del maestro espiritual nunca debe ser usado. Moviéndose hacia su escritorio, preguntó: así pues, ¿cómo te llamas? Ciertamente, él debió haber oído el nombre muchas veces en los pasados días, así que quizás era su manera de hacerme sentir cómodo. Se alivió mi malestar y me hizo sentir que quería conocerme sobre una base más personal. Hari Sauri, Srila Prabhupada, dije con mi acento inglés del norte. Hari Sauri, corrigió Prabhupada con su elegante acento bengalí. Sonriéndome cálidamente, me pidió un poco de agua. 5 de diciembre 1975. Es difícil precisar cuándo comienza el día de Prabhupada y cuándo termina, porque él jamás parece terminar sus actividades del modo en que nosotros lo hacemos. Él solo descansa por unas pocas horas al día, e incluso eso es intermitente. Srila Prabhupada mantiene una rutina diaria marcadamente regulada. Mientras está aquí en Brindavan, su rutina es 6 a.m., se lava, se cepilla los dientes y toma la medicina Ayurveda. 6:30 a 7:30 am, caminata matutina. 7:30 a 8:30 am, saluda a las deidades, Guru Puja, luego clase Srimad Bhagavatam del séptimo canto. 9 a 9:30 am, desayuno de frutas y chira. 9:45 a 11:15 am, descanso en la terraza por una hora y luego reunión con la gente, usualmente citas previas. 11:15 a 1:15 pm, masaje con aceite. 1:15 a 1:45 pm, baño. 1:45 a 2:30 pm, almuerzo de prasadam. 2:30 a 3 pm, se sienta en su habitación o canta japa. 3 a 4 pm, descansa. 4 a 5 pm, reunión con personas específicas o devotos o canto. 5 a 6:30 pm, darshan público. 6:30 a 9:30 pm, reunión con el público o con devotos antiguos, asunto del GBC o simplemente charlas. 9:30 pm, toma leche caliente, masaje y descanso. 12 a 1 am, se levanta a traducir. 5 am, ligero descanso o japa. El día de hoy fue similar a la rutina típica de Srila Prabhupada. Después de trabajar toda la noche traduciendo, se detuvo en el momento del Mangalarti. Se recostó contra el respaldo, con los pies en alto, y durmió ligeramente por un breve lapso de tiempo. A las 6 en punto, fue al baño a lavarse, a cepillarse los dientes y a refrescarse. Regresó y se sentó por unos minutos mientras se colocaba el tilak. Cuando terminó, tomó una píldora roja medicinal ayurvédica
llamada Yogendra Ras. Luego que se la molí mezclándola con una semilla grande tostada de cardamomo y luego agregado miel en un pequeño mortero oval, él le agregó un poquito de agua. Bebió la mezcla directamente del mortero, rascando el residuo, el que luego colocó sobre su lengua, con un elegante movimiento en los dedos. Luego, Prabhupada se preparó para su caminata diaria. Levantándose de su escritorio, se quedó de pie pacientemente mientras le ayudaba con su tarilla, la pieza superior azafrán tradicional que usan todos los años. Y luego con su abrigo grueso color azafrán y su gorro de lana. Por último, colgué su bolsita de cuentas alrededor de su cuello. Mientras tanto, él conversaba con Hamsadutta, Akshayananda Swami y Gopal Krishna. Mientras caminaba hacia la puerta, me apresuré a colocar su bastón en su mano. Luego dispuse su calzado, de modo que él pudiera ponérselo, sacándose las chinelas en un santiamén, mientras le sostenía la puerta abierta. Los devotos que esperaban entusiastas afuera gritaron «¡Jai Srila Prabhupada!» cuando él apareció, ofreciendo sus reverencias y una guirnalda. Sonriente y modesto, devolvió el saludo de ellos con «Jai, Hare Krishna». Los pocos privilegiados que fueron con él a caminar se remodelaron a su alrededor, mientras él salía del templo por la puerta en dirección al camino Chatikar. Rumbeando hacia el oeste, hacia la campiña, más allá del límite de la aldea de Brindavan, caminamos exactamente por media hora hasta una solitaria casa de nombre Moda Place, y luego regresamos. El ritmo de Prabhupada es sorprendentemente fuerte y suave a la vez, y hacia el final nos esforzábamos por alcanzarlo. Exactamente a las 7:30 entró al templo por la puerta lateral y esperó pacientemente mientras los puyaris se estiraban para mover las inmensas puertas de madera en cada uno de los 3 altares. Las caracolas sonaron, anunciando a los fieles la inminente aparición de las deidades. Las cortinas se corrieron y las plegarias a Govinda resonaron por el altavoz. Srila Prabhupada, seguido por todos los devotos, ofreció sus postradas reverencias, primero a su Guru Maharaj, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, y a sus señorías, Sri Sri Gaura Nitai. Luego a los 2 hermanos, como la luna, Sri Sri Krishna Balaram, y finalmente a las brillantes formas de Sri Sri Radha Syamasundar. Luego de tomar un poco de charanamrita, Prabhupada atravesó el piso de mármol blanco y negro y ascendió la escalinata hasta su vyasa tallado en mármol. Al sentarse, flanqueado por leones ornamentales, los devotos ofrecieron el Guru Puja, cantando las plegarias Sri Guru Charana Padma. Cada devoto se adelantó a ofrecer una flor a sus pies de loto y a inclinarse ante él. Todos saborearon la oportunidad de glorificar a Srila Prabhupada en persona. Es un acto diario de humilde sumisión y afirmación de nuestra consagración absoluta a su servicio, y un recuerdo a nuestras mentes fluctuantes de que sin él no somos nada. Al terminar el kirtan, Karikeya se adelantó para acercar el micrófono a la boca de Prabhupada. La voz de Prabhupada sonó por los altavoces. Jayom Vishnupada Paramahansa Paribrahacharya Stotara Sata Sri Srimad Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Prabhupada Ki Jai. Los devotos inclinaron sus cabezas al piso en señal de reverencia a la sucesión discipular, el Panchatattva, los santos Dhams,
los Vaishnavas y todos los devotos reunidos. Luego, Harikecha le alcanzó a Prabhupada sus cártaras. Nos sentamos a escuchar y a responder a la melodiosa y dulce voz de Prabhupada mientras glorificaba a Sri Sri Radha Madhava. Jai Radha Madhava Kunsha Vihari Gopishana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Brashashanaranshana Yamunatira Vanachari. Sus ojos se cerraron concentrados, su rostro denotaba la intensidad de su meditación en los objetos de su amor y adoración, en los bosquecillos de Brindavan, en las orillas del río Yamuna. Le infundió un nuevo significado y frescura a la canción, aunque la canta todos los días antes de la clase. Sus cártalas de metal sonaban, marcando el ritmo, y las voces de los devotos respondían. Justo al llegar a un crescendo que colmaba el corazón, las cártalas dieron sus 3 últimos tañidos metálicos. Dan, dan, dan. Todos se arrodillaron con la cabeza hacia el piso mientras Prabhupada volvía a recitar las plegarias Premadwani. Harikeya volvió a saltar, retiró las cártalas de Prabhupada y colgó rápidamente un pequeño micrófono alrededor de su cuello, el extremo del cual fue conectado al enchufe del grabador a cinta, marca Uger, que él llevaba desde el paseo de la mañana. Le alcanzó a Srila Prabhupada del Srimad Bhagavatam, una edición sánscrito hindú que contiene los comentarios de diferentes acharyas, la cual Prabhupada emplea para su trabajo nocturno de traducción, ya abierta en la página correspondiente, y deslizó con cuidado los lentes en su rostro. Luego, se sentó para conducir a los devotos en el canto en respuesta del verso sánscrito, recitando en voz alta la traducción antes de que Srila Prabhupada comenzara su clase. Prahlad Maharaj continuó diciendo: mis queridos amigos, nacidos en familias demoníacas, la felicidad percibida en relación a los sentidos puede ser obtenida en cualquier forma de vida, según las actividades pasadas individuales. Tal felicidad se obtiene automáticamente, así como a veces nos viene la desgracia sin que la busquemos. Harikeya también llevaba un micrófono conectado a la cajita de 2 enchufes de Prabhupada. Él se grababa a sí mismo y luego giraba el botón para grabar a Srila Prabhupada. Prabhupada leyó el verso: Sukan aidri yakam daitya deha yogena dehinam sarvatra labhyate daivat yata dukam ayat natakak. Hablando a veces con los ojos cerrados, completamente concentrado, y otras veces abriéndolos, contemplando su auditorio, propuso la antigua filosofía del Srimad Bhagavatam en contexto moderno. Citó otros muchos versos en sánscrito, comparando cada punto con otras obras como ser el Bhagavad Gita, los Puranas o los Upanishad. Sus explicaciones son siempre claras y potentes. Prabhupada tiene la habilidad sorprendente de adaptar los conceptos filosóficos más profundos y complejos de tal modo que todos puedan entenderlos fácilmente y aplicarlos. Habiendo asimilado la propia esencia de la vida, su significado y propósito, él puede presentarla tanto para la gente común como para los intelectuales. Puntualizando su clase con analogías y vívidos ejemplos prácticos, contó una historia para ilustrar que el sentido del disfrute material es el mismo para todos los seres vivientes, ya sea perro, cerdo o ser humano. Prabhupada dijo: había una prostituta llamada Lakshajira, cuya tarifa era un lakhs
de piezas de diamante. No importaba si se trataba de un diamante grande o pequeño, esa era su tarifa. A la vez, había un leproso, asistido por su esposa, una esposa muy fiel. E igualmente estaba siempre malhumorado. La esposa le preguntó al marido, ¿por qué estás malhumorado? Te estoy brindando mucho servicio. Tú estás leproso, no puedes moverte. Te coloco en una cesta y te llevo, y aún así te sientes infeliz. Y él lo admitió. Sí. Oh, ¿y por qué? Quiero ir con la prostituta Lakshajira. ¿Se dan cuenta? Es un leproso, un hombre pobre, y aspira a tener una prostituta que cobra 100.000 piezas de diamante. De todos modos, su esposa le era fiel. Ella quería satisfacer a su esposo, y se las arregló de alguna manera. Luego, cuando el leproso estuvo en la casa de la prostituta, ella le ofreció deliciosos platillos de comida, pero todo en 2 platillos. Todo. Uno era de oro y el otro era de hierro. Mientras él estaba comiendo, le preguntó a la prostituta, ¿por qué me sirves en 2 potes? Porque quiero saber si sientes diferentes gustos en potes diferentes. Y él dijo, no, no encuentro ninguna diferencia en el sabor. La sopa en el pote de oro y la sopa en el pote de hierro saben igual. Entonces, ¿por qué has venido aquí? De la misma manera, Srila Prabhupada explicó la aflicción. Srila Prabhupada dijo, un hombre millonario sufre el mismo dolor de tifoidea que el hombre pobre. La felicidad y el sufrimiento son lo mismo, en diferentes potes. Eso es conocimiento. A partir de estas profundas historias, él derivaba una profunda conclusión. Prabhupada dijo, esto es una tontería, todo el mundo anda así, están tratando de saborear la misma cosa en un pote diferente. Eso es todo. No lo detestan. No, señor, ya he probado suficiente. Eso se llama Vairagya Vidya, no probar más. Es todo lo mismo, ya sea que lo tome en este pote o en aquel pote. En consecuencia, se dice Sukhan Aindriyakam, el sentido del placer, ya sea que se disfrute como perro, como semidios o como europeo o americano o hindú, el sabor es el mismo. Esto es muy importante. No pueden tener un gusto superior. El mejor gusto es la conciencia de Krishna. No importa en qué pote me halle ahora. Ajay tuki aprati jata. Pueden saborear la conciencia de Krishna sin vacilar, sin freno alguno, sin ningún impedimento. Al cabo de media hora, terminó la clase. Los devotos gritaron, Jai Srila Prabhupada ki Jai. Nuevamente entró en acción Harikesha, retirando diestramente los lentes de Prabhupada del Bhagavatam y el micrófono de su cuello y alcanzándole su bastón, todo mientras él descendía de la Vyasasam para salir por la puerta. Yo esperaba en los escalones que conducen al sendero con sus zapatos. Calzándoselos, Srila Prabhupada caminó las 100 yardas hasta la casa de invitados. Los devotos lo seguían cantando Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada. Srila Prabhupada atravesó el balcón abierto hasta la pequeña habitación del secretario. Trasponiendo la puerta, giró a la derecha hasta su sala de estar. Esta es la habitación que Prabhupada usa tanto para dar darshan como para trabajar. Apoyó su bastón en el rincón que está cerca de la puerta y luego se quitó sus zapatos para calzarse las chinelas. Prabhupada nunca anda descalzo, ni siquiera adentro. Le ayudé a quitarse su saco y gorro. Se sentó por unos minutos, mirando hacia afuera a través de los 3 altos ventanales angostos de barras ornamentales, hacia el pequeño jardín de Tulasi,
con el solitario árbol. Observando su habitación, Prabhupada contempló con aprecio las grandes estanterías que exhiben ejemplares de sus traducciones del Srimad Bhagavatam y del Chaitanya Charitamrita. Pidió que colgáramos sus guirnaldas de flores en las diversas pinturas al óleo, originales, hermosos, o en las fotos de las deidades y devotos que adornan las paredes. Las guirnaldas debían ser colgadas hasta que se secaran y luego retiradas. Se quejó de que en el pasado los devotos que aseaban su habitación habían retirado innecesariamente las guirnaldas aún frescas. En cuanto su desayuno estuvo servido, atravesó la otra puerta hasta su habitación de prasadam. Se sentó detrás de una de las 2 mesitas ratonas de madera, llamadas chonkis. En su chonki había un vaso de plata con agua, un paquete de escarbadientes y una campanilla para llamar a su sirviente, en caso de que deseara algo más. Desde este asiento, Prabhupada puede mirar por el balcón abierto a su jardín. La pintura original de Krishna tomando prasadam, en compañía de sus amigos, utilizada para la tapa del primer libro de cocina Hare Krishna, sonreía mientras Prabhupada tomaba su alimento. Kishori Dasi y otras damas prepararon el desayuno de Prabhupada. El mismo consistía en trocitos de fruta cortada y todo lo demás que hubiera fresco y disponible en el mercado. Había un pequeño bols con chira frito, arroz inflado mezclado con guisantes, otro con castañas fritas y un trocito de dulce de leche sándwich. Hay algo que es vital para el desayuno de Prabhupada: jengibre remojado en jugo de limón. Él no empieza a desayunar sin esto, pues estimula su digestión. Srila Prabhupada comió poquito y muy lentamente, como un acto de devoción. Prasada seva, antes de consentir a la lengua. Cuando terminó, limpié su plato y la mesa, mientras él se sentaba y limpiaba sus dientes. Me sorprendió que sus dientes se movieran a un costado cuando introducía el palillo, pero Prabhupada se limitó a reír sobre eso. Cuando finalizó, estiró su mano con la palma hacia arriba para que yo le entregara un pequeño Bhaskar Lavan, un polvillo digestivo ayurvédico. Echando la cabeza hacia atrás, tragó el polvillo. Luego, aún manteniendo esa postura, vertió un poco de agua sin tocarla con los labios. Después de lavar su boca y manos en el baño, regresó a su habitación de darshan. En ocasiones, Prabhupada se sienta en su habitación de darshan después del desayuno y charla con sus sirvientes por algunos minutos, por lo general comentando el estado actual del mundo. Estos momentos son especialmente dulces. Estar con Prabhupada cuando él se sienta, relajado y casual, en medio de la calidez de su asociación íntima. Esta mañana fue particularmente memorable. El sol brillaba a través de las altas y angostas ventanas, produciendo parches de luz resplandeciente sobre los limpios y blancos lienzos del piso. Se sentó cómodamente en el medio, con las piernas cruzadas, la cadera derecha apoyada sobre la rodilla izquierda. Sus dedos entrelazados flojamente, cerraba brevemente sus ojos y disfrutaba del calor del sol, que danzaba sobre su forma dorada. Viendo la oportunidad, Amsaduta, Harikeya y yo nos sentamos a su lado, simplemente felices de estar con él en un momento tranquilo. Comenzó a reflexionar sobre el estado desafortunado de los moradores del mundo. Explicó que debido a una falta de conocimiento acerca del Señor Supremo, la gente está sufriendo. Bajo la falsa impresión de ser independientes, ellos cometen toda clase de actos pecaminosos, no sabiendo
no cuidándose de las consecuencias, pensando tontamente que son libres de hacer lo que quieran. Pero cuando el volumen de vida pecaminosa se torna demasiado grande, ellos sufren las consecuencias, en la forma de pestilencias o guerras. Piensan que por la política y las reuniones pueden evitar dichas cosas, pero eso no es posible. Están desamparados, no son prevenidos y por lo tanto reciben el castigo a través de las 3 clases de miserias en la vida. Justo en el momento exacto, la naturaleza junta a todos los demonios y comienza la guerra. Para ilustrar el punto, brindó un ejemplo insólito y conmovedor de la forma en que trabaja Maya. Srila Prabhupada comentó: en mis años de mozos teníamos un maestro. Toda vez que había mal comportamiento entre los chicos, el maestro los llevaba al frente de la clase. Los hacía estar parados, mirándose de frente, y que cada uno de ellos aferrara la oreja del otro, y con una orden suya debían tironear de ellas. Entonces, uno tira y el otro sufre, así que tira más fuerte y cada uno tira y llora. Y tienen que seguir porque el maestro lo ordena. No, no te puedes detener, debes seguir tironeando. Asimismo, Maya junta a Churchill y a un Hitler. Ahora, pícaro, tira. Y nadie lo puede parar, y los tontos los glorifican. La evocación de esta escena lo puso de tan buen humor que comenzó a reírse mucho, aún antes de terminar su relato. Sus hombros y estómago se sacudían y sus brillantes dientes resplandecían al sol. Cuando Prabhupada sonríe, pareciera que toda la habitación, incluso el universo, se iluminara. Es una sonrisa de Vaikunta, que difunde refulgencia trascendental por todas partes. El humor de Prabhupada era tan franco y armonioso que por un momento pareció que estábamos en un picnic con Krishna y sus amigos pastorcillos, bromeando y riendo en los bosques de Gokula. Reímos con él, mirándonos entre nosotros con aprecio, maravillados de esta extraordinaria personalidad que es Srila Prabhupada. Él está allende nuestra comprensión, empero nos sentimos muy afortunados por compartir con él estos momentos íntimos. Fue un momento de hechizo y se me ocurrió que Srila Prabhupada debe tener muchos amigos en el mundo espiritual, con los cuales disfruta eternamente. Días sin preocupaciones, felices. De todos modos, siendo sumamente misericordioso, elige estar aquí, entre nosotros. Aunque es una personalidad de las más exaltadas, pareciera que no desea otra cosa que estar con sus discípulos, tontos y neófitos como nosotros. Da la impresión de que no hay nada ni nadie en el mundo que él prefiera a estar con nosotros, aunque no tenemos nada para entregarle a cambio que pudiera interesarle. Tal parece que es una relación unilateral, pero a Prabhupada no le importa. Él no busca nada para sí mismo, solo ver qué nos puede dar. El resultado es que hemos conseguido más de lo que jamás hubiéramos soñado. Después de charlar con nosotros, Prabhupada fue a descansar arriba sobre una esterilla bajo el sol por espacio de 1 hora. Ha reservado el horario de 10 a 11:15 am para los invitados especiales y discutió la conducción del templo con los devotos antiguos. A veces contesta su correo también durante este periodo. El día de hoy trató con un amplio espectro de personas y proyectos. Está negociando la oferta de un Gojala cerca de Mathura, la apertura de una oficina de correo en nuestro futuro edificio Gurukula y el establecimiento de una sucursal bancaria en la casa de invitados. Estos arreglos brindarán mejores facilidades a los devotos e invitados,
lo cual redundará en el hecho de que el templo se convertirá en un gran foco de actividad comunitaria local. Cuanta más gente venga, más prédica habrá, y el resultado neto será que la conciencia de Krishna irá en constante aumento y se salvarán más almas de las garras de la existencia material. Prabhupada abordó variedad de temas en la correspondencia de hoy, desde la orquestación de la producción mundial y la distribución de sus libros, mediante los esfuerzos de sus entusiastas seguidores, resolver los problemas personales de un discípulo que lucha con Maya, hasta alentar a los recién interesados, un maestro universitario en Copenhague y un joven afligido de Australia. Todos recibieron su atención y orientación personal. Rameshwara, principal de la división del fondo editorial, reportó un reciente nuevo récord en la distribución de libros. En una competencia de un día, los templos de Los Ángeles, Chicago y Atlanta distribuyeron 5.406 libros de tapa dura, con algunos devotos que vendieron individualmente más de 200 cada uno. El informe de Rameshwara era dramático. Rameshwara: nuestros hombres están deseando hacer cualquier cosa para complacerlo, y todos ellos han dedicado su vida entera a distribuir estos libros. Nuestro único deseo es que usted tenga la amabilidad de bendecirnos con un deseo creciente de distribuir estos libros por todo el mundo, hasta que cada hogar contenga bibliotecas enteras de sus libros. Con la bendición de su divina gracia, nunca dejaremos de distribuir estos libros. Consideramos que este es el placer supremo en los tres mundos. La respuesta de Srila Prabhupada fue igualmente entusiasta. Tu informe de venta de libros es sumamente alentador. Todos ustedes se están volviendo muy, muy queridos a mi Guru Maharaj. Yo comencé este movimiento vendiendo libros. Nunca mendigué dinero, sino que escribía libros y los vendía. A mi Guru Maharaj le gustaba mucho como yo escribía y solía mostrarlo a los demás cuando yo no estaba presente. Miren qué bien lo ha escrito, cómo lo ha apreciado. Me alentaba y mis hermanos espirituales también gustaban mucho de mis escritos. Luego que escribí un poema para el Vyasapuja mi Guru Maharaj, ellos solían llamarme poeta. De todos modos, estaba trabajando, escribiendo libros y publicando solo de vuelta al Supremo. Y ahora, todos ustedes, muchachos y chicas, me han ayudado tanto. Todo es misericordia de Krishna. Muchas gracias. Yasodhanandana Maharaj y Achyutanandana Swami están recorriendo el sur de la India y Prabhupada planea reunirse con ellos en Nellore dentro de unas semanas. Están arreglando programas para él en Madras, donde su grupo ha encontrado una buena recepción. Celebran pandals, hacen miembros vitalicios y distribuyen La base científica de la conciencia de Krishna, escrito por Swarup Damodar, un discípulo de Prabhupada. Aunque cada uno de sus hombres vende solo unos cuantos ejemplares de un libro pequeño y colecta 150 rupias diarias, Prabhupada lo considera un buen comienzo y sus expectativas son altas. Prabhupada escribió: en la India hay un campo tremendo para vender libros. Si continúan esforzándose, pronto competirán con América. Gopal Krishna está haciendo los arreglos para imprimir el Srimad Bhagavatam en hindi, primer canto, volumen 1, 15.000 ejemplares. También el Bhagavad Gita tal como es. De modo que hay un campo muy grande en la India, 600 millones de personas. En cada hogar debe haber al menos una publicación del BBT, de manera que el campo es muy grande. Asha, el presidente del templo de Boston, ha comenzado a celebrar conferencias en las universidades locales donde distribuye prasadam y revistas. Los devotos
han solicitado enseñar cursos sobre conciencia de Krishna en diversas universidades y han establecido un nuevo centro en Amherst, una gran ciudad universitaria. Prabhupada estaba sumamente feliz de enterarse, pues una de sus mayores ambiciones es ver que sus libros sean seriamente estudiados en los colegios y universidades del mundo. Respondió: me complace mucho notar que están intentando predicar formalmente en las universidades y colegios. Prahlad Maharaj, un gran devoto y autoridad de nuestra línea, dijo que la conciencia de Krishna debe ser enseñada desde la niñez. El defecto de la educación moderna es que a los niños se les enseña toda clase de tonterías. Ellos no reciben siquiera el primer punto del conocimiento que yo soy un alma espiritual, parte y porción de Dios. Este simple hecho, ellos aún lo tienen que aprender, de manera que si pueden enseñarles este único punto, será un gran éxito, porque esta es la plataforma básica para avanzar en la comprensión espiritual. Si queremos leer y escribir, entonces es esencial que primero aprendamos todo el ABC. Un brahmachari de Inglaterra solicitaba orientación en su servicio y ashram, después de un periodo de dificultad, y Prabhupada lo animó a seguir. De tu carta se desprende que estás un poco confundido. Esto significa que la conciencia no está clara. Brahma Bhuta Prasanatma, na sochati na kansati. La etapa clara de conciencia está libre del anhelo y el lamento. En la medida en que estemos en la plataforma material, el concepto corporal de la vida, anhelaremos muchas cosas requeridas para la supremacía material. En consecuencia, para aclarar esta conciencia nublada, Chaitanya Mahaprabhu ha recomendado que uno simplemente cante el nombre de Dios con sinceridad y lo oiga con atención. Entonces, canta, baila, toma prasadam y sé feliz. El casamiento no se recomienda. ¿Estás preparado para conseguir un empleo, vivir fuera del templo, en un departamento, brindar avalorios a tu esposa, saris y sexo? Es mejor que te concentres en el canto y en el proceso de oír. Luego, enseña a los demás y dales prasadam. Prabhupada ha concitado la atención de la gente en todos los caminos de la vida, y sus respuestas a los no devotos van igualmente al punto. Cuando Mark Phillip, un joven australiano casado, envió un entrecortado grito de lamentación, Prabhupada ofreció la panacea universal. Él le escribió: sí, estamos eternamente relacionados con el Señor como sirvientes. Entonces, naturalmente, cuando olvidamos nuestra relación eterna como sirvientes del Amo Supremo, Krishna, sufrimos. Por lo tanto, Krishna aconseja a todos en el Bhagavad Gita que simplemente se rindan a Él y que Él cuidará de nosotros. Tenemos templos en Australia. Consulta la revista de Vuelta al Supremo para ver cuál es el templo que tienes más cerca. Por favor, visita el templo y aprovecha la atmósfera espiritual y pura. Esto extinguirá de inmediato el fuego ardiente del sufrimiento material en tu corazón. Mientras tanto, te pido humildemente que cantes Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Este canto te traerá toda la perfección de la vida. Por favor, inténtalo. El doctor Yogi Raj Dev Swarup enseña yoga en la Universidad de Copenhague y hace poco obtuvo un donativo del gobierno hindú para establecer un instituto de yoga en Nueva Delhi. Escribió una carta expresando su aprecio por la obra de Prabhupada y preguntó cómo podía ayudar a su misión.
Prabhupada contestó: le agradezco mucho su amable apreciación. Dado que usted es un maestro de una universidad respetable, le pido que estudie alguno de mis libros, especialmente el Bhagavad Gita tal como es. Como se declara en el Gita, Manasamyamya Machito Yukta Siddha Matparaha. Uno debe meditar en mí, Krishna, dentro del corazón y convertirme en la meta última de la vida. Bhagavad Gita 6.13.14. Los occidentales ahora se interesan más en las prácticas de yoga, pero desafortunadamente, dado que no poseen una fuente autorizada de información, están siendo desviados por maestros desautorizados y métodos inventados de práctica de yoga. En realidad, el sistema de Astanga Yoga, practicado hace miles de años, no es práctico para esta era. Por lo tanto, Chaitanya Mahaprabhu presentó el canto del santo nombre de Dios. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En todos nuestros templos estamos haciendo eso y tenemos más de 40 volúmenes de libros autorizados, el Srimad Bhagavatam, el Bhagavad Gita, etc. La gente inteligente está aceptando este movimiento en todo el mundo, de modo que si usted tiene la intención formal de unirse a esta misión, debería estudiar estos libros, entender la filosofía y enseñar.